Primera de Corintios, capítulo 2, los versos 1 al 5. Dice la Escritura, hablándole el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio o el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, o me propuse, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes o palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Repito nuevamente esa última frase: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Gracias, Señor, por esta escritura en esta mañana. Ayúdanos a expresar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, conforme tu deseo y tu propósito, Señor, y que la misma nos edifique y bendiga, Señor, nuestros espíritus, en el nombre de Jesús, Señor. Toda necesidad tú la suples en Cristo Jesús. Amén. He titulado esta palabra: ¿de quién dependes? ¿De quién dependes? Como ya sabemos y hemos estudiado en otras ocasiones, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía serios problemas espirituales, a pesar de que era una iglesia que se caracterizaba por lo carismática que era. Sin embargo, cuando estudiamos, estas epístolas, nos damos cuenta que era una iglesia inmadura, o como Pablo le llama, era una iglesia carnal, palabra dura, ¿verdad?, para dirigirse a una iglesia. Había en esta iglesia divisiones, había desorden en la adoración, había inmoralidad y muchas otras cosas más. Quiere decir que había un poco de todo en esta congregación. Era una iglesia bastante representativa de los problemas que a lo largo y a lo ancho de la historia han surgido en la iglesia en general, y problemas y situaciones que surgen cuando no se aspira a una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual, y simplemente la iglesia se conforma con un estado de infantilismo espiritual, con un estado de inmadurez espiritual. Esa era la iglesia de Corinto. Y cuando Pablo empieza a escribir esta epístola, y tiene mucho que hablar y tiene mucho de lo cual corregir, amén. De hecho, es una carta bastante extensa. Uno de los asuntos con los cuales el apóstol Pablo empieza a trabajar en esos primeros 3 capítulos, él empieza a trabajar con el concepto erróneo que muchos de estos hermanos corintios tenían acerca del evangelio. Así que él va a dedicar, gran parte de estos 3 capítulos a corregir ese concepto erróneo que los corintios tenían del evangelio. Por eso usted se va a dar cuenta que en estos primeros 3 capítulos, una de las cosas que va a hacer el apóstol Pablo es contrastar el glorioso evangelio de Cristo, o como él dice, el mensaje
de la cruz lo va a contrastar con la sabiduría humana, que era algo que los corintios amaban tanto. Amén, la cultura, amén, de Corinto amaba la sabiduría humana. Se distinguían por el gran interés que ellos presentaban hacia la filosofía y el valor que le daban a la sabiduría humana. Esa era la cultura de los corintios. Amén, esa era su mentalidad. Sin embargo, Pablo quiere expresar y quiere puntualizar, amén, en su carta, amén, que el evangelio de Jesucristo no está basado, amén, en la sabiduría humana. Y esa es una de las cosas que él quiere que quede clara. Sabiduría humana. De hecho, la Escritura nos habla bastante de esta sabiduría humana. Por ejemplo, Romanos 1:21 nos habla de los inútiles razonamientos de esta sabiduría que hicieron que el ser humano se extraviara de Dios y que oscureciera su corazón. Luego puede buscar Romanos 1:21. Esa fue la sabiduría que el diablo le vendió a Adán y Eva. ¿Se recuerdan cuando la mujer vio el fruto del árbol? Ella pensó en su corazón, es codiciable, es deseable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría? No la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, sino la sabiduría del mundo, la sabiduría carnal, la sabiduría que nos independiza o nos aleja de Dios. Esa sabiduría que, como nos dice Romanos 1:28, no toma en consideración el conocimiento de Dios y que abre la puerta a una depravación mental y que nos lleva a practicar cosas que no son correctas delante de Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría carnal. Y eso refleja con bastante exactitud lo que era la cultura de Corinto. Es importante señalar esto para que usted se pueda dar cuenta del trasfondo del cual vienen estas personas que ahora han creído en Cristo. Porque todos hemos venido con un trasfondo. Todos hemos venido con una historia a Cristo. Todos hemos venido con una manera de pensar. Pero ahora estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, la Biblia nos habla de ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cuando venimos a Cristo, no solamente somos llamados a ser conforme a la imagen del Hijo, sino que somos llamados a que nuestra manera de pensar se conforme a la de Cristo. Y ese proceso va a marcar la diferencia entre madurar o no madurar, entre crecer o no crecer. Así que los hermanos o la comunidad de Corinto estaba inmersa en este tipo de mentalidad donde amaban la sabiduría humana. Para ellos era importante. Para ellos eran importantes estos grandes hombres, estos oradores que eran distinguidos por su sabiduría. Amaban eso. Ahora, no es menos cierto que a pesar de que amaban esta sabiduría humana, no es menos cierto que también estaban entregados. Era una cultura entregada al pecado. Era una cultura entregada a la inmoralidad. Era una cultura entregada a la idolatría. Y suena como algo contradictorio. Mientras más amantes eran de la sabiduría, parece que más bajo caían en su condición pecaminosa y parece que más esclavos eran del pecado. Pero el evangelio de Cristo llegó allí donde había tinieblas. El evangelio llegó allí donde había una mentalidad que no tomaba en cuenta a Dios. Allí llegó la luz para resplandecer en medio de las tinieblas.
Porque para el evangelio no hay barreras. Aleluya. No importa cómo tú pienses, no importa cuál sea tu mentalidad, no importa cuál sea tu condición. Aleluya, el evangelio de Jesucristo, cuando llega, resplandece, disipa las tinieblas, rompe las cadenas del pecado. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para llegar a aquella ciudad cosmopolita, aquella ciudad que amaba tanto la sabiduría, pero aquella ciudad que también propagaba tanto el pecado. Y mire esto, cuando el apóstol Pablo llegó allá a Corinto, como él acostumbraba, primeramente fue a los de su pueblo, a los de su nacionalidad, a los judíos. Sin embargo, en esta ocasión los judíos no recibieron la palabra. Sus hermanos judíos no la recibieron. Por el contrario, se opusieron, amén, al mensaje que traía el apóstol Pablo y presentaron gran oposición. Y ese momento marcó un hito en el ministerio de Pablo, porque fue el momento donde él dijo: de aquí en adelante me voy a predicar a los gentiles. Porque los judíos rechazaron el mensaje. Él dice: de ahora en adelante me voy a dirigir a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no están bajo el pacto, a los que no están bajo la promesa. Voy a predicarles la palabra. Eso pueden encontrarlo después en Hechos 18:6. Así que mientras que los judíos rechazaron el evangelio, muchos corintios, muchos gentiles, muchos paganos, muchos idólatras recibieron el evangelio. Y sabes que allí nació la iglesia de Corinto. Allí nació la primera iglesia de Corinto. Usted sabe que hoy en día hay nombres que dicen primera iglesia bautista, primera iglesia asamblea de Dios o lo que sea. Pues mira, allí nació la primera iglesia de Corinto. Esto para que tenga un trasfondo, amén, de lo que estaba sucediendo y podamos entender por dónde viene el apóstol Pablo y de lo que está hablando. Entonces, ahora cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, les recuerda el mensaje que él les predicó. Les recuerda el mensaje que ellos recibieron cuando él estuvo en medio de ellos, que el apóstol Pablo señala: estuve con ustedes con temblor y temor. Y él está diciendo a los corintios que cuando él trajo este mensaje, no fue un mensaje para impresionarlos, no fue un mensaje de una alta oratoria como ellos estaban acostumbrados a escuchar a esos maestros filosóficos o a esos maestros de la sabiduría. Él está diciendo: no fue un mensaje para satisfacer sus necesidades emocionales o los deseos intelectuales que ellos tenían en sus mentes. El apóstol Pablo no tomó la posición de un orador carismático para seducirlo con sus palabras, como hacían muchas personas en aquel tiempo. Había muchos oradores, había muchas personas que se distinguían por su verbo, por su palabra. Eso era lo que ellos amaban. Había gente que con su palabra impresionaba a cualquiera y dejaba a la gente deslumbrada, y la gente decía: wow, qué sabiduría tiene este hombre, no lo entiendo, pero suena algo interesante. Entonces esa era la cultura, algo nuevo, quiero escuchar algo nuevo. Pero el apóstol Pablo, cuando fue a predicarles, no tomó esa posición. Y conste que el apóstol Pablo era un hombre preparado, era un hombre entendido, era un hombre que si quería hablar de una manera y manifestar una oratoria excelente, amén, él podía hacerlo. Porque era un hombre completamente preparado. Pero recuérdense que él dice en otra parte que todas esas cosas él las tenía por basura por amor a Cristo. Entonces, cuando él va a predicarles y está así recordándole a los corintios esto,
Él solamente quería presentar que hay un solo mensaje que trae salvación al ser humano. Y que es un mensaje que tiene que ser presentado claramente. Es decir, no es un mensaje para adornarlo con sabiduría humana. Porque es un mensaje que no se trata de algo. No es un mensaje que se trata de una nueva filosofía. No es un mensaje que se trata de una nueva ideología. Es un mensaje que se trata de alguien. Alguien es el mensaje. Una persona es el mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de Jesucristo. Y como dice Pablo, y este crucificado. Por eso dice 1 Corintios 2:2. Me propuse más bien. Me lo propuse. Aleluya. ¿Por qué me lo propuse? Porque, como te digo, Pablo tenía bagaje de conocimiento. Pablo tenía bagaje de sabiduría. O sea, Pablo se podía poner de par a par con cualquiera. Pero él dice, me propuse. Decidí que estando entre ustedes, una cultura que ama tanto la sabiduría, una cultura que ama tanto los filósofos, los sabios, yo me propuse no saber cosa alguna excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y esta sola palabra tiene mucho peso, amados hermanos. Porque Pablo en su repertorio podía hablar de lo que quisiera. Tal vez Pablo podía hablar de cualquier tema. Si Pablo hubiese estado buscando seguidores para él podía ajustar su mensaje para que la gente le siguiera. Si Pablo hubiese estado buscando agradar a los hombres, mira, él buscaba la manera de agradar tanto a judíos como a gentiles. Pero él se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque en Jesucristo se encierra todo. Aleluya. En Jesucristo se encierra todo. De hecho, ampliando más este pensamiento, unos versículos anteriores, en el capítulo 1, los versículos 17 al 18, él dice y expresa, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Y después dice, me explico, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de Cristo es el poder de Dios, como diría el apóstol en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso me lleva a la siguiente declaración: Jesucristo es suficiente. Eso es lo que no entiende la religión. Eso es lo que no entiende el legalismo. Eso es lo que no entienden algunas tradiciones. Jesucristo es suficiente. Y uno de los fundamentos, o una de las creencias
para tener un correcto concepto del Evangelio es reconocer que Jesucristo es suficiente. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Jesucristo están escondidos todos los recursos que necesitamos. Por eso la importancia de aquellas palabras de Jesús: consumado es. Está completada la obra. Y esto es vital cuando venimos al Evangelio. Si no entendemos esto desde el principio, vamos a estar viviendo una vida espiritual, una vida cristiana, dependiendo de cosas que no son Cristo. Y precisamente el mensaje que está trayendo Pablo es para que su fe no esté basada, amén, en la sabiduría de los hombres o en otras cosas externas, sino que esté basada, fundamentada en Cristo Jesús, en el poder de Dios. Y esto puede parecer muy sencillo. Es una verdad tan clara y evidente. Pero muchas veces los cristianos, los creyentes, no vivimos por esta verdad. O decimos, no, el Evangelio sí es poder de Dios para salvación y Cristo me salvó. Entonces a veces pensamos que el poder de Dios llegó hasta ese punto que nos salvó. Pero ¿qué después? Porque la salvación no es el final. La salvación, por el contrario, es el comienzo de una vida por Él. Pero pensamos que el poder de Dios llegó hasta que me salvó. Y después Dios dijo, resuélvetelas tú, arréglatelas como puedas, vive la vida como tú puedas. ¡No! ¡Aleluya! El Evangelio de principio a fin se trata, amén, de una vida de fe en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana estoy señalando esta verdad. Jesucristo es suficiente. No solamente es suficiente para salvarte, es suficiente para preservarte, es suficiente para santificarte, es suficiente para mantenerte en victoria. Aleluya. Pero cuando tenemos un concepto equivocado o incorrecto del Evangelio, vamos a tener estas tendencias, amén, a confiar y a depender de otras corrientes o en su lugar hacer unas mezclas, mezclar por ejemplo la gracia con la ley, hacer este tipo de mezcla cuando Jesucristo está diciendo yo soy suficiente. Y Pablo está hablándole a una iglesia que si bien es cierto había creído en Cristo, todavía tenía visos de una mentalidad donde confiaban y donde se dejaban vislumbrar, amén, por esa sabiduría humana, no entendiendo que el Evangelio de Cristo no se basa en una sabiduría humana, no se basa en el hombre, sino que se basa en el poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo le pone el distintivo, no solamente te estoy presentando a Cristo, sino que también está diciendo, y a este crucificado. Y esto es algo muy marcado, porque para la sabiduría humana, un hombre crucificado no representa nada. Para la sabiduría humana, un hombre crucificado es simplemente símbolo de debilidad, símbolo de derrota. De hecho, ustedes saben que la crucifixión era para los criminales, por lo tanto, era un lugar que se identificaba como un lugar de maldición. Es decir, los que estaban allí era porque tenían que pagar, tenían que recibir castigo. Así que el mensaje de la cruz, como el apóstol Pablo lo llama, y esto es bien contrastante con esa cultura. Pero Pablo se enorgullece de hablar del mensaje de la cruz. Y no podemos nosotros como creyentes perder el mensaje de la cruz, porque ahí radica la eficacia y el poder del Evangelio en lo que aparentaba ser una derrota. Amén, ahí está el poder de Dios. Aleluya. Es que Dios, amados hermanos,
Dios es el Dios que hace unas cosas que no los hace conforme a la lógica humana. Dios no se ajusta a una lógica humana. Aleluya. Ese mensaje de la cruz para la sabiduría humana era un total absurdo. Vuelvo y lo repito, para la sabiduría humana, para la mente humana, el mensaje de la cruz, para esta cultura helenista griega, era un total absurdo. ¿Cómo es posible que un hombre crucificado sea el fundamento de la fe? Pero te dije que Dios hace unas cosas que no siempre van a encajar en nuestro razonamiento humano, o en nuestra lógica humana, o en nuestra sabiduría humana. Primera de Corintios 1:21. Ya que Dios, en su sabio designio, ahora estamos hablando de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría carnal. Es decir, la sabiduría de Dios siempre va a ser diametralmente opuesta a la sabiduría del mundo. Por eso nunca te dejes llevar por la sabiduría carnal, amado hermano. Déjate guiar por la sabiduría de Dios. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. ¿Sabe por qué Dios dispuso que el hombre no lo conociera mediante la sabiduría humana? Porque el hombre en sus propios razonamientos se envaneció. Y teniendo la capacidad para razonar y reconocer que hay un Dios, dice que Él no le dio la gloria a Dios. Al contrario, prefirió adorar, como dice Romanos capítulo 1, escogió adorar a las criaturas antes que el Creador. ¿Por qué? Porque su sabiduría, su conocimiento se había corrompido. Y Dios dice, no me van a conocer mediante la sabiduría humana. Y claro, esto tenía un propósito, que nadie pudiera gloriarse también. Dios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Él tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Así a Dios le plació. Por eso es que este mensaje no todo el mundo lo cree. Por eso es que los que son muy sabios, se creen muy inteligentes, dicen, eso es de locos. ¿Quién va a creer eso? Pero Dios escogió salvarnos mediante la locura de la predicación. Esa palabra de la cruz que no se ajusta a una sabiduría humana. Porque la sabiduría humana pone al hombre en el centro. Lo que hace el humanismo, por ejemplo. Aleluya. Pero la sabiduría de Dios apunta y señala la condición, señala al hombre como culpable de pecado contra Dios. Pero esa misma sabiduría también salva al ser humano, salva al pecador. Entonces, la sabiduría humana puede deslumbrarnos, puede llenar nuestros intelectos. Y no es que tenga nada contra la sabiduría humana, ¿sabe? Vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Hay sabiduría humana que es útil para este mundo, claro que sí. Pero con respecto a las cosas espirituales, con respecto a la salvación, con respecto a ser transformados, con respecto a la vida eterna, con respecto a Cristo, la sabiduría humana no hace nada. No tiene poder para salvarnos, no tiene poder para transformarnos. Por eso Pablo dice
Primera de Corintios 1, 23 al 25. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o sean gentiles, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Para los que creen, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y déjame decirte algo que Pablo dice: y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ahora voy al punto principal en esta mañana. Pablo les dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y en esta mañana te dije que el tema es: ¿de quién dependes? ¿De quién dependes? ¿Estás dependiendo de la sabiduría humana o estás dependiendo del poder de Dios? En esta mañana conviene que nos hagamos ciertas preguntas para que examinemos dónde está fundamentada nuestra fe, en qué se fundamenta nuestra vida cristiana, dónde está cimentada nuestra victoria. ¿De qué depende tu fe? ¿De qué está dependiendo tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? ¿No nos parecemos a los creyentes de Corintio cuando somos impresionados por cosas en lugar de la persona que es objeto de nuestra fe? ¿Dónde buscamos nuestras victorias? ¿Estamos buscando nuestras victorias en algo? ¿Estamos buscando nuestra victoria en algo que podamos hacer? A veces los creyentes somos como las personas que están buscando este último remedio para su enfermedad o para su condición, como cuando usted ve la televisión por la mañana los sábados y la ponen en un canal local, se va a dar cuenta que toda la programación es: y tenemos para usted la última pastilla, el último producto para su condición. Compre uno y llévese dos. Y salen los testimonios de las personas: sí, yo tenía esto y yo me sentía así, pero ahora después que me tomé este producto, esto ha sido algo fantástico, algo maravilloso. Y a veces, amados hermanos, los creyentes andamos así. Estamos pendientes al último producto que salga en la moda cristiana para ver si tengo la victoria, para ver si me puedo levantar, para ver si puedo salir de esto. Aleluya. Y eso es lo que Pablo quiere decirle a los creyentes, porque los corintios estaban confiando en la sabiduría, estaban confiando en el último producto que apareciera, en esa última pastilla maravillosa que cambiara sus vidas. Y Pablo le está diciendo: no. A veces estamos así nosotros. Oye, esto está bueno. Me están ofreciendo 2 por 1. Oh, en aquella iglesia me están ofreciendo 2 por 1. No, el predicador aquel me está diciendo esto. Eso suena bien. Oh, eso halaga mi oído. No, es que allí en aquel lugar me ensalzan. Levantan mi autoestima, me emocionan, me pompean. Aleluya. Porque a veces, lamentablemente, nuestra vida del creyente cae en una montaña rusa de emociones y estamos buscando emociones. Sabiduría humana. Eso es sabiduría humana. Pero
Lo tremendo es que Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, yo me propuse no saber nada. Pero hoy en día tenemos gente que sabe de todo menos de Jesucristo. Conocen todo menos a Jesucristo. Conocen de mucha teología, de mucho conocimiento. Pero Pablo era al revés. Pablo decía, no, yo me propuse no saber nada. Yo no vengo aquí a traer nuevas fórmulas. Yo no vengo aquí a endulzarte el oído. Yo no vengo aquí a satisfacer tu curiosidad intelectual. Yo no vengo aquí para impresionarte con el último producto. Yo vengo aquí a presentarte a Jesucristo. Y para que tú lo sepas, a este crucificado. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y a veces somos atraídos hacia cosas que pueden tener cierta reputación o apariencia de cosas espirituales, pero producen vida. No producen vida, porque no son el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios, o es la manifestación del poder de Dios. Es decir, es una persona. Una persona a la cual estoy unida ahora. Estoy unido a Cristo. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos será cortado. Pregunto, si Cristo es el poder de Dios, si Cristo es la vida, si estamos unidos a Él, injertados a Él, entonces estamos recibiendo de Él vida y poder. Tú nunca vas a ver una rama de naranja, lo que conocemos comúnmente como una china, que son naranjas, tratando de hacer algo más de lo que puede hacer, porque a la naranja le corresponde permanecer en ese palo de naranja para que pueda crecer, pueda llegar a su madurez y después pueda deleitarnos, amén, con su fruto. Tú nunca vas a ver una naranja pujando para ser naranja, porque su naturaleza es naranja. Entonces el creyente no puja para ser hijo de Dios, y perdona que use esa palabra griega puertorriqueña, pujar. El creyente no puja para ser cristiano, porque si estamos en Cristo, tenemos naturaleza de hijo. Y si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, si en Cristo está la vida, si en Cristo está el poder, ¿qué me corresponde a mí? Permanecer en Cristo y creer que de Él recibo todo lo que necesito, de tal manera que mi fe está en Él, y de tal manera que descanso en Él sabiendo que de la vid recibo la rica savia de Él. Que Él me nutre, que Él me fortalece, aleluya. Y cuando entendemos esto, eso nos lleva a tener un fundamento y una comprensión correcta del Evangelio. Y eso era lo que Pablo quería
que quedara claro a los creyentes. Antes de Pablo ponerse a corregir otras cosas, que tenía muchas cosas que hablar a los creyentes, él quería que entendieran la naturaleza verdadera del evangelio. Aleluya. Y establece ese fundamento de tal manera que ya no siguieran confiando en esa sabiduría humana, de tal manera que esa mentalidad cambiara a una mentalidad espiritual. Aleluya. Así que Pablo quería que la fe de los creyentes no estuviera basada en lo terrenal, sino en el poder de Dios. Amados, no hacemos cosas para obtener el poder de Dios. Escuche ese, no hacemos cosas para obtener el poder de Dios. Ya tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces nos dijeron: no, si haces eso vas a tener el poder de Dios? Si haces lo otro vas a tener poder de Dios. Entonces, quiere decir que estoy desconectado. Si no tengo poder de Dios es porque estoy desconectado. Es como los enchufes. Desconecto ese abanico y ya no tiene poder. Y a veces los creyentes funcionamos de esa manera como si fuéramos utensilios eléctricos. Voy para la iglesia a conectarme. ¿Verdad que teníamos esa mentalidad? Y mire, esas mentalidades son difíciles de romper. Porque nos enseñaron a vivir una vida de conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Cuando nunca se ha tratado de conectar y desconectar, se ha tratado de que siempre que estamos unidos. Entonces, si estamos unidos, estamos a la fuente. El problema ha sido la mentalidad que siempre hemos tenido. Aleluya. No hemos entendido el evangelio cuando pensamos que se trata de sabiduría humana. No hemos entendido el evangelio si pensamos que se trata de hacer muchas cosas para conseguir muchas cosas. No hemos entendido el evangelio si pensamos que logramos las cosas espirituales por los esfuerzos de la carne. Pero la carne y el espíritu, amados hermanos, nunca va a mezclar. Por eso Pablo habla de Jesucristo y de este crucificado. Fíjate que él resalta al crucificado, porque fue en la cruz del Calvario que Dios, mediante su Hijo Cristo, mediante Jesús, le acertó el golpe de derrota a la serpiente, como lo había prometido en Génesis 3:15. Y eso significa que aquel lugar de derrota se convirtió en el lugar de victoria. Eso significa que aquel lugar de humillación se convirtió en el lugar de exaltación. Por eso este mensaje le rompía la mentalidad a aquella cultura. No podían entender, aleluya, cómo en el crucificado radicaba el poder, cómo allí radicaba la victoria, cómo allí radicaba la vida, pero así le plació a Dios hacerlo. Y es por eso que ahora Jesús, ese crucificado, pero vamos a añadirle el otro apellido, también resucitado, ahora nos puede decir, en medio de nuestra aparente debilidad, en medio de nuestras aparentes derrotas, entre comillas, Él nos puede decir: bástate de mi gracia, porque mi poder, y esa es la gran paradoja de Dios, que su poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se manifestó allí en la cruz, en medio del lugar de derrota. Allí se manifestó su poder.
Su victoria se manifestó allí en el lugar, amén, de aparente derrota. Aleluya. Porque la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría del mundo. Y ahora Él te puede decir, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía, entonces gustosamente haré bien en gloriarme en mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Eso nos está enseñando algo, amados hermanos, que no es en tu fuerza ni por tu fuerza, en tu debilidad verás el poder de Dios actuando en tu vida y a través de tu vida. En tu aparente derrota vas a ver la victoria de Cristo en tu vida. Aleluya. Eso debe abrirnos nuestra mentalidad, porque a veces pasamos momentos donde puede ser que nos sintamos derrotados, puede ser que nos sintamos como perdedores, puede ser que nos sintamos avergonzados o puede ser que nos sintamos intimidados. Pero Dios es un especialista en coger aquello que aparentemente es una derrota, en coger aquello que aparentemente es una humillación y cambiarlo para su gloria y para su honra. Aleluya. Para terminar, en esta mañana, Pablo decía, él presentaba a Jesucristo y a este crucificado. Y hago la pregunta en esta mañana a la iglesia en general, ¿qué estamos ofreciendo al mundo? ¿Qué estamos ofreciendo como iglesia? ¿Qué se está ofreciendo en los púlpitos de las iglesias? Porque Pablo decía, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. Pero me parece que ese mensaje que es Cristo Jesús se está desvaneciendo de muchos lugares donde ya no se habla del Cristo, donde se habla de sabiduría humana, donde se habla de cosas, amén, que exaltan tus emociones y te motivan. Pero no se habla, amén, del Cristo que es el centro. No se habla del mensaje de la cruz. No se habla de la locura del evangelio que es el mensaje de la cruz. Entonces tenemos creyentes que están creciendo con sabiduría humana, leche adulterada. No es de extrañar por eso que hayan tantos creyentes que van de aquí para allá brincando de iglesia en iglesia. No es de extrañar que haya tantos creyentes, amén, que tienen una mezcolanza de creencias y de pensamientos, porque no se les está impartiendo a Cristo. Y cuando Pablo fue a los Corintios, dijo, no, yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros. Y él dice, y fui con demostración del Espíritu. Aleluya. No fui con palabras tal vez muy bonitas de humana sabiduría, pero hubo demostración del poder del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Necesitamos esa demostración del Espíritu, amados hermanos. Debemos preguntarnos, ¿ha perdido nuestro mensaje la identidad de Cristo? ¿Está perdiendo el mensaje de la cruz su eficacia porque lo estamos diluyendo con la sabiduría humana o con otras cosas? Es un llamado a la conciencia, amén, de la iglesia.
Queremos satisfacer la comezón de oír que muchos tienden a escuchar algo nuevo. Para Pablo era de suma importancia establecer la verdadera identidad del Evangelio. La verdadera identidad del Evangelio es Cristo Jesús. Por tanto, el mensaje de la cruz no cambia. Ese mensaje que es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Por eso era que Pablo no podía seguir en su carta hacia adelante hasta que corrigiera, o no podía corregir las cosas que estaban sucediendo en la iglesia hasta que no estableciera ese fundamento. A veces cometemos el error de querer corregir cosas sin establecer los fundamentos, amén, bíblicos y los fundamentos cristocéntricos, que son los que nos llevan a crecer. Y a veces se peca en las consejerías de esto porque se le dan muchas recomendaciones. Pero si no hay la conexión a Cristo, lo demás va a fracasar. Si queremos edificar fuera de Cristo, lo demás va a fracasar. Así que Pablo no quería adulterar el mensaje. No quería que el mensaje de la cruz se volviera vano. Y no quería que la fe de estos creyentes estuviera basada en una mera sabiduría humana, sino que su fe estuviera basada en Jesús. Que su vida de creyente, su vida cristiana, su vida espiritual fuera sostenida por Cristo Jesús. ¿De quién dependes? ¿De quién estás dependiendo? Si has estado dependiendo de otras cosas que no es Cristo Jesús, en esta mañana yo te invito, amén, a que vuelvas a la fuente. En esta mañana yo te invito a que vuelvas a la vida. Si has estado cavando para ti cisternas rotas y vacías, yo te invito a que vuelvas nuevamente a la fuente que es Cristo, a la fuente inagotable. Aleluya. Te invito a que no sigas experimentando con cosas. Te invito, aleluya, a que vengas a disfrutar de la unión con Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Reafirmémonos en Cristo Jesús. A veces puede parecer un mensaje muy repetitivo. Pero pastor, dígame algo nuevo. Dígame algo que yo no conozca. Bueno, pero amados hermanos, si Pablo, nuestro gran hermano Pablo, los creyentes, y les dijo, yo me propuse no saber nada sino solamente a Cristo. Pues yo te digo lo mismo en esta mañana. Yo me he propuesto no saber nada más sino solo a Cristo. Si perdemos ese fundamento, si ese fundamento para ti no es suficiente, no sé qué va a ser suficiente para ti. Si ese fundamento para ti no es suficiente, yo no sé entonces en qué estás fundamentando tu vida y de qué estás dependiendo. Cuando no reconocemos nuestro fundamento y nuestra posición, vamos a estar siempre divagando. Vamos a estar en un desierto espiritual que nosotros mismos nos hemos buscado. Vamos a estar buscando en cisternas rotas y vacías por el simple hecho de que no queremos reconocer que tenemos la fuente.
fuente está en ti, que la fuente está en mí. Aleluya. Hoy reconozcamos lo que tenemos. Con una sencilla fe, dile, Señor, dependo de ti. Creo en tu poder. Tu poder me sostiene. Tú me levantas. Si has estado viviendo una vida de derrota espiritual, lo más probable es que has estado ciego a esta realidad de que la victoria siempre ha sido tuya. Pero hay una mentalidad que te ha dicho, no, tú no tienes la victoria. Tienes que alcanzar, tienes que hacer, tienes que esforzarte un poco más. ¿Y qué tal si te digo que en esta mañana ya no te tienes que esforzar más? Sino que lo que tienes es que disfrutar lo que ya te ha sido dado. Te está pasando como al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Padre, todos estos años he trabajado para ti y tú ni siquiera me has dado nada. Una mentalidad incorrecta. Oh, gloria. Hoy empieza a disfrutar lo que has tenido desde siempre. Aleluya. Hoy accede. Hoy accede mediante tu fe a lo que ya es tuyo. Gloria a Dios. Hoy hay gente, puede ser que nos esté escuchando, que se tiene que dar cuenta que ha estado viviendo una mentira del enemigo. A veces el enemigo nos ciega y vivimos vidas miserables porque hemos desviado nuestra atención de donde tiene que estar, nuestros ojos de donde tiene que estar. Y miramos más allá de la verja, porque más allá de la verja los pastos nos parecen más verdes. Miramos allá a la otra iglesia, a la otra congregación. Nos parecen más verdes los pastos de la otra congregación. Si yo tuviera un pastor como aquel, una pastora como aquella. Si yo tuviera allá en aquel lugar donde tienen esa banda de adoración, yo sería más espiritual. Yo me sentiría mejor. Entonces, a veces en nuestra vida cristiana estamos apuntando hasta tantas cosas que podemos equiparar con lo que Pablo se refería con sabiduría humana. Cosas externas, cosas que nos llaman la atención. Cisternas. Y el Señor te está diciendo, tú tienes la fuente. Tú tienes la fuente. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. Está en ti, está cerca. Estás unido. Oh, y cuando eso sucede, amados hermanos, tú no necesitas grandes cosas. No necesitas grandes escenarios. De hecho, amados hermanos, cuando la iglesia primitiva se levantó, ellos no necesitaban todo lo que hoy necesitamos. Ellos empezaron reuniéndose en humildes casas. Allí compartían la palabra. Allí Dios se manifestaba, les ministraba.
No necesitaban que le dieran mucha cuerda. No necesitaba que le cantaran muchos coritos para que se emocionaran. Eran reuniones sencillas, donde compartían el pan, donde compartían la palabra. Como hoy hicimos, amados hermanos, con el desayuno, fue un compartir maravilloso, sencillo, pero el Señor estaba ahí. Y el Señor está aquí. El Señor está en ti. A veces nos pasa como Jacob, y perdone que me vaya al Antiguo Testamento. El Señor estaba en este lugar, pero yo no lo sabía. Y a nosotros nos pasa, el Señor está en nosotros y se nos olvida. Tú no estás desconectado. Tú no eres un enchufe que se conecta y se desconecta. No, tú estás unido a Cristo. No estás unido a Cristo con clay, silur y pegamento. Estás unido mediante su muerte y resurrección. Todo lo de Cristo es tuyo. Todo lo del Padre es tuyo. Por lo tanto, no te tienes que sentir en esta mañana huérfano. Por lo tanto, que esta mañana todo sentimiento de orfandad tiene que irse. Todo sentimiento de desamparo tiene que irse. Oh, adórale, adórale. Déjate amar por Él. Déjate amar por Él. Gracias, Padre. ¿De quién estás dependiendo? Oh, en esta mañana todo lo que necesitas está en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da ese testimonio maravilloso de que tú estás en nosotros, Señor. Y hoy, Señor, cualquier necesidad en cualquier área que pueda haber en nuestras vidas, Señor, es suplida porque estamos en ti. Es suplida, Señor, porque estamos conectados, unidos a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana enfermos. En el nombre de Jesús. Realiza milagros, Señor, donde se necesitan milagros. En el nombre de Jesús. Salva aquellas vidas, aquellos amigos, aquellos familiares que todavía no han sido alcanzados. En el nombre de Jesús, toda mentalidad que todavía tiene por fundamento la sabiduría humana o cosas terrenas, humanas, sea cambiada en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento, trae la revelación espiritual. Hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús, somos fortalecidos. Somos sustentados por Cristo. Mira nuestras mentalidades que todavía necesitan ser renovadas y cambiadas. Esas mentalidades resistentes muchas veces al cambio. Esas mentalidades que, aunque son expuestas a la revelación de tu palabra, se resisten. Y muchas veces
observamos, Padre, y no son de tropiezo en esta mañana, Señor. Se derriben mentalidades, Señor, que no son de tropiezos y que no nos permiten, Señor, disfrutar la vida de Cristo como tú quieres que la disfrutemos, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Porque tú nos hablas en esta mañana y nos edificas de manera especial, Padre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya, Padre. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale gracias al Señor. Dile viva Cristo, aleluya. Di algo, aleluya. Santo es Jesús. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Aprovechamos la oportunidad y un saludo y despedida para los hermanos, amén, que se han conectado. Esperamos que esta palabra les haya sido de bendición. Que la paz de Dios, amén, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y nos veremos con el favor de Dios la próxima ocasión, Dios mediante. Amén, amén y amén.